Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un análisis de lo que sucedió ayer en la Copa América con la clasificación de Ecuador a la siguiente instancia y la eliminación del combinado mexicano. El conjunto de la CONCACAF quedó eliminado en primera ronda y sumó un nuevo fracaso después de lo que había sido el quedar afuera en la fase de grupos del Mundial de Qatar. En esta oportunidad no pudo en este grupo B, y si bien es cierto que terminó todo siendo muy parejo, la realidad es que Venezuela, la ganadora absoluta de la zona, con 3 ganados en 3 partidos disputados, y Ecuador, que con lo justo también está en cuartos de final, son los dos equipos que avanzan dejando a México afuera de esta Copa América. Vamos a estar analizando absolutamente todo, y a eso también hay que sumarle que ya tenemos los 2 primeros cruces totalmente confirmados de los cuartos de final de este importante certamen. La selección argentina, ganadora del grupo A, se estará enfrentando a Ecuador, el segundo del grupo B, mientras que en el otro cruce de ese lado del cuadro, Venezuela, el vencedor de este grupo B, se estará enfrentando a Canadá, quien terminó en la segunda ubicación del grupo A. ¡Empecemos! Y comenzamos analizando justamente lo que sucedió entre Ecuador y México, sabiendo en la previa que las dos selecciones necesitaban ganar para asegurarse su pasaje, pero que Ecuador con un empate le alcanzaba para meterse en la siguiente instancia del torneo. La realidad es que si analizamos los 3 duelos que han jugado en esta fase de grupos, los dos países dejaron bastante que desear. Me parece que no han podido exponer al máximo su rendimiento y debido a eso tuvieron que esperar hasta el último minuto, la última jugada del encuentro, para definir su clasificación. Esto se debe a que en el minuto 98 el árbitro Mario Escobar había sancionado un penal para el equipo mexicano. Este no era, el VAR lo llamó y terminó volviendo atrás con su decisión, lo que hizo que el cotejo terminara igualado 0-0, y por diferencia de gol Ecuador terminó clasificándose a la siguiente instancia. El tanto que le convirtió el equipo ecuatoriano en el minuto 94 a Jamaica en la segunda fecha le alcanzó para por ese tanto meterse en la siguiente instancia, pero de Ecuador tampoco se pueden hablar tantas cosas positivas. Está claro que tiene una vida más, esa vida no es para nada sencilla porque estará enfrentándose nada más y nada menos que a la selección argentina. Pero obviamente el hecho de ya haber pasado de instancia por lo menos quizás no pueda clasificar como fracaso su participación en la Copa América. Todo lo contrario al equipo mexicano. Una victoria ante Jamaica en la primera jornada que verdaderamente era muy esperable, más allá de que sufrió sobre todo en el arranque del segundo tiempo. Una derrota ante Venezuela en la cual tuvieron la oportunidad de empatar con un penal sobre la hora y terminaron errándolo. Orbelín Pineda terminó desperdiciando ese disparo, o más bien el arquero venezolano terminó tapándolo. Y en este duelo ante el elenco ecuatoriano, poco de México. Es cierto que es una selección que no inspira demasiado, que tampoco es que tiene grandes futbolistas. Ha quedado muy atrás la gran generación de jugadores mexicanos, y de hecho esto queda totalmente visto con lo que han sido las últimas participaciones de México en la Copa América. De las últimas 4 veces que disputó el torneo, en tan solo una oportunidad pudieron avanzar a los cuartos de final. Por el lado de Ecuador es un combinado que normalmente clasifica, pero los cuartos de final siempre termina siendo su punto máximo. De hecho, Ecuador es una selección que nunca ha terminado en un podio de una Copa América y no van a tenerla para nada fácil en la siguiente ronda, en el enfrentamiento ante Argentina. No había mucho que hacer igual, porque para pasar primero tenían que vencer a México y esperar que Jamaica derrotara a Venezuela, algo que estuvo muy lejos de que sucediera. De hecho, ahora voy a estar hablando de ese partido. Pero esta es una nueva decepción para la selección mexicana. Nadie quizás esperaba que México hiciera una Copa América tan excepcional. Es más, la mayoría en los pronósticos lo ponían eliminado en cuartos de final, seguramente contra Argentina, pero el hecho de haber clasificado en los cuartos de final por lo menos hubiera provocado que no fuera quizás un fracaso rotundo, algo parecido a lo que sucederá con Ecuador si es que termina quedando eliminado con la albiceleste. La realidad es que de México no se esperaba tanto, pero por lo menos en este partido se podía prever que arriesgara un poco más como para jugarse una última oportunidad a la hora de clasificar. Es cierto que México tuvo más la pelota, 59% contra 41% de Ecuador, tuvo más intentos al arco, 19 contra 9, pero solamente de esos 19 intentos, 3 fueron a la portería ecuatoriana.
Por el lado de Ecuador también tuvo 3 intentos al arco, por lo que la falta de efectividad, no tanto por el hecho de convertir goles, sino por el hecho ya de por sí de acertarle a la portería, hizo que México no pudiera generar tantas situaciones como debería haber generado y de esa manera poder ganar el partido. Un 0-0 que refleja lo que es cada una de estas selecciones. Ecuador, por el gol de más que le convirtió Jamaica, termina clasificando, México afuera de la Copa América. Argentina había sido la primera selección que había conseguido el 9 de 9, es decir, ganar los 3 partidos disputados de los 3 que hasta este momento se jugaron en la Copa América. Sin embargo, hoy no es la única selección que ha ganado sus 3 duelos, porque el equipo venezolano también tiene ese importante rédito. La realidad es que Venezuela termina siendo la mejor selección del grupo. Es cierto que quizás no ha desplegado un juego sensacional, pero por lo pronto ganó los 2 partidos más duros, luchando y con ese tanto de diferencia que le ha permitido llegar a esta última fecha ya clasificado, y frente a Jamaica en el segundo tiempo demostró todo el arsenal que tiene como para sacar un triunfo verdaderamente importante. Luego de un primer tiempo en el cual las acciones terminaron 0-0, porque la realidad es que no pasó mucho en esos primeros 45 minutos, hay que tener en cuenta que sabiéndose ya clasificado, seguramente Venezuela no quería arriesgarse a que alguno de sus futbolistas más importantes estuviera lesionado, y si bien es cierto que Fernando Batista, el entrenador, no terminó resguardando una gran cantidad de jugadores, tan solo algunos que fueron titulares en el partido anterior descansaron, como el caso del lateral izquierdo Miguel Navarro, como el caso del número 10 Jefferson Soteldo, Jefferson Savarino, que a veces alterna titularidad con suplencia, también estuvo en el banco, pero en general Venezuela terminó poniendo casi lo mejor dentro del terreno de juego. Tuvo que esperar hasta los 4 minutos de la segunda parte para que Eduardo Bello marcara el primer tanto del partido, y el encuentro se terminó de definir un rato más tarde, a los 10 de ese complemento, con el gol del incansable Salomón Rondón. Después, para terminar con los tantos, hubo que esperar hasta el minuto 40 de la segunda parte y el ingresado Eric Ramírez marcaría el tercer gol definitivo. Venezuela termina sumando los 9 puntos posibles en esta fase de grupos, victoria 2-1 ante Ecuador, al dar vuelta un partido. Ese fue el cotejo que Venezuela dio vuelta por primera vez en la historia en un partido oficial jugando fuera de territorio venezolano. Nunca había sucedido en los más de 100 años que tiene la selección venezolana de dar vuelta a un compromiso jugando fuera de casa. Lo hizo en la primera fecha de este certamen frente a Ecuador. En la segunda jornada derrotaron a México por 1-0 en un encuentro muy justo donde aprovecharon su tanto de penal, y el arquero, una de las grandes figuras de este torneo, estamos hablando de Rafael Romo, le contuvo a Orbelín Pineda el penal que tuvo México sobre el final, lo que permitió que Venezuela clasificara ya a la siguiente ronda. Le faltaba como mínimo una igualdad en el duelo frente a Jamaica para asegurar el primer puesto, y lo consiguió, y lo hizo de manera muy contundente, un 3-0 donde verdaderamente se lo vio con todo su esplendor a un equipo que puede aspirar a llegar tranquilamente a semifinales, porque ahora voy a estar hablando de cómo queda conformado el cuadro, y Venezuela tiene verdaderamente muchas chances de meterse entre los 4 mejores de la competencia. Es cierto que no sería la primera vez que Venezuela esté en semifinales, pero por lo pronto sí es la primera vez que está en semifinales y al mismo tiempo también se está clasificando a la siguiente Copa del Mundo por medio de las eliminatorias sudamericanas. Está quizás para muchos pasando el mejor momento de su historia, todavía falta para terminar de coronar todo este buen instante, pero por lo pronto está haciendo un buen trabajo. De Jamaica no hay mucho que decir, fue la primera selección eliminada al perder los 2 primeros partidos, y hasta este momento llevan 9 derrotas consecutivas en Copa América. Los 9 partidos que han jugado los han perdido, 3 en 2015, 3 en 2016 y ahora estos 3 en 2024. Y vamos a hablar de los 2 cruces ya confirmados de los cuartos de final de la Copa América. Tenemos el próximo jueves 4 de julio el importante partido entre Argentina y Ecuador en la ciudad de Houston. Un duelo muy importante en donde claramente no hay que dejar de lado que los argentinos son finalistas, porque en definitiva es cierto que Ecuador
ha tenido buenas actuaciones en el último tiempo, pero por lo pronto, y sobre todo por lo que hemos visto en esta competencia, Argentina parece bastante superior. No porque el combinado ecuatoriano no pueda dar la sorpresa, pero por lo pronto, si la albiceleste hace un cotejo medianamente aceptable, como los que viene haciendo, sin brillar demasiado, pero sólido defensivamente y aprovechando sus oportunidades, y la realidad es que los dirigidos por Lionel Scaloni deberían meterse entre los 4 mejores de la competencia. Ecuador tiene futbolistas con los que puede dar la sorpresa. Es un equipo con nombres importantes y eso puede ayudar a que el próximo 4 de julio a última hora tengamos un festejo importante por el lado de los del Pacífico. Sin embargo, la realidad marca otra cosa totalmente distinta. ¿Qué le puede jugar en contra a Argentina y a favor a Ecuador en este duelo? Que todavía no está confirmada la presencia de Lionel Messi y en el círculo interno de la selección argentina no pueden asegurar su presencia. Es más, muchos dicen que no va a poder estar en ese duelo y que podrían llegar a resguardarlo con vistas a las semifinales de la competencia. Esto, claro está, no está confirmado porque de ninguna manera días antes de jugar contra Ecuador se va a anunciar que no va a estar Messi, van a esperar hasta último momento, pero por lo pronto, claro, si el número 10 y capitán del albiceleste no forma parte del encuentro, es una ventaja para Ecuador porque tienen un problema menos del cual preocuparse. Y por otro lado, quizás tengamos un semifinalista un tanto sorpresivo, no porque Venezuela y Canadá no se lo merezcan, de hecho, son dos selecciones que sin lugar a dudas por la competencia que tuvieron en cada uno de sus respectivos grupos, merecen hoy por hoy estar en cuartos de final. Pero si tenemos que decir, o si teníamos que mencionar en la previa de este torneo quiénes iban a ser las 4 mejores de la competencia, y seguramente ni Canadá ni Venezuela hubieran estado en esa lista, pero en esta oportunidad esta Copa América nos demuestra que cualquier sorpresa puede pasar. ¿Quién va a clasificar en este partido? Verdaderamente va a ser una serie muy pero muy peleada. Venezuela lleva 3 victorias consecutivas y Canadá por lo pronto ha ganado el partido que tenía que ganar contra Perú y después contra Chile ha aguantado muy bien, y además de los 3 contrincantes que tuvo la selección argentina, fue sin lugar a dudas la que mejor se le plantó dentro del terreno de juego. Hay que tener en cuenta que este duelo entre Venezuela y Canadá se va a estar jugando un día después que el cotejo entre Argentina y Ecuador. Será el viernes 5 de julio en la ciudad de Arlington, en el estadio AT&T Stadium, uno de los escenarios más imponentes del estado de Texas. La realidad es que cualquiera de las dos selecciones que se clasifique estará haciendo un mejor torneo de lo esperado, por lo menos de lo que se preveía antes de que arrancara la competencia. No hay quizás un candidato claro, pero si analizamos los rendimientos que tuvieron en fase de grupos, claramente Venezuela está un pasito por encima. Para hacer un resumen de todo lo que sucedió en el día de ayer, por la última jornada del Grupo B de la Copa América y también contando un poco lo que se viene, claramente tuvimos una segunda zona donde Venezuela dominó. El triunfo 3-0 ante Jamaica quizás era lógico, pero por lo pronto también termina demostrando lo que terminó siendo el grupo en sí. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? México le ganó a Jamaica 1-0 con muchísimo sufrimiento. Ecuador le ganó a Jamaica 2-1 haciendo un muy buen primer tiempo, pero una segunda parte floja, y tuvo que esperar hasta el último minuto del partido para definir el encuentro. Venezuela, en cambio, si bien en la primera parte todo terminó sin goles, en el complemento terminó liquidando la historia, demostrando que es mucho mejor que el conjunto caribeño. Eso terminó, al fin de cuentas, demostrando que Venezuela fue la mejor selección de la zona. Ecuador y México empataron 0-0 en un duelo en el cual las dos necesitaban demostrar algo para clasificar. Es cierto que el empate le terminó valiendo a Ecuador, pero ninguna de las dos dejó buenas sensaciones. Venezuela, por haber salido primero de grupo, va a tener un premio que es evitar a Argentina en cuartos de final y se medirá en la siguiente instancia con Canadá, mientras que Ecuador obviamente no podrá evitar a Argentina y se verá con los de Lionel Scaloni en la siguiente ronda de esta Copa América.